Radio y TV UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral, Voces de la Democracia. Pues los que son menos, ¿no? Me imagino. Los que no tienen modo de supervivencia, los que no tienen educación, los que están aislados, los que no tienen ninguna comunicación. O sea, no es el estándar de la sociedad. Es una minoría porque no es lo que la sociedad generalmente acepta o toma en sus manos, ¿no? Por eso es una minoría. Personas que tienen poca representación en el Congreso, por ejemplo. Mal llama minoría, realmente porque no están en la concepción, en la idea de la población en general. Se dice minorías porque sus derechos han sido vulnerados, y en el sentido de que el Estado requiere de mayor fuerza a través del gobierno para que estos sean reforzados y se les cumplan de manera verdadera. Minorías son los que están dominados, o sea, hay dominadores y hay dominados. Para mí la minoría son los que están siendo dominados. Aunque sean mayoría a veces en número, son minoría en poder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Sí, hoy vamos a platicar sobre las minorías. ¿Qué es la minoría? ¿Qué grupos conforman las minorías? ¿Qué pasa con el tema de la representación y con el ejercicio de sus derechos? Minorías que, si las sumamos, se convierten efectivamente, como decía uno de nuestros participantes, en una gran mayoría. Jorge Alberto González, gracias, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué bueno que estás aquí, Jorge. Gracias. Bienvenido. ¿Qué es una minoría, Jorge Alberto? ¿A qué le llamamos minoría? ¿De dónde surge el concepto y a qué grupos podrá referirse? Bueno, tenemos el antecedente internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del reparto en los territorios que los grupos vencedores tuvieron, se crearon grupos al interior de estos nuevos estados donde había la necesidad de proteger sus derechos religiosos, lingüísticos. En este sentido, a estos grupos que se crearon al interior de estos nuevos estados después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional dijo, bueno, estas minorías necesitan que sus derechos sean protegidos. Y se pensaba en que, ciertamente, que eran cuantitativamente una población menor a el resto, y por lo tanto se tenían que proteger sus derechos. El término en sí viene del derecho internacional. Es decir, que estaría relacionado, vinculado el concepto a un asunto numérico, por supuesto que sí, pero también tiene que ver con el ejercicio de derechos. Es decir, cuando se habla de la vulnerabilidad de los derechos, quiere decir que por ser precisamente una minoría, pues digamos, podrían violarse derechos fundamentales. Definitivamente ese es el fondo. Es decir, la situación, o sea, de hecho, sociológicamente, lo que importa identificar en el caso de, si lo enfocamos a minorías, es que estamos ante grupos sociales que sus derechos están siendo vulnerados, necesitan ser protegidos, y ahí el número, cuantitativamente hablando, es relativo. El caso no tan lejano en la historia también de la mayoría negra en Sudáfrica. Con el apartheid, ajá. Exactamente. Pero que tenía que ver con el poder. Cuando uno de nuestros comentaristas, uno de los ciudadanos dice, tiene que ver con el poder, son personas que no pueden influir o que no tienen poder. ¿El concepto también incluye esto, Jorge Alberto? ¿Quién no tiene poder? Bueno, definitivamente
está implícita la situación de considerar que yo soy vulnerable si no participo en la propuesta, discusión, aprobación y aplicación de lo que deben ser mis derechos. Si yo estoy excluido de este proceso, definitivamente es una cuestión de poder, es decir, es una situación en la que yo no puedo participar en aquello que tengo derecho. Definitivamente sí, esta históricamente es la situación de minorías. Ahora, yo quisiera ya, después de este contexto internacional genéricamente expuesto, a nivel nacional, ¿cómo es que el término minorías se está usando o se ha usado? Precisamente es considerar que dentro de la mayoría cuantitativamente hablando, hay al interior de los estados nacionales grupos minoritarios ciertamente que su condición social, económica, cultural no ha sido atendida en relación con los derechos que deben tener respecto a la mayoría. También se mencionó en el reportaje inicial que a fin de cuentas la discusión de los derechos en un Estado nacional, si no toma en cuenta a toda la población, pues, se dijo con razón, pues todos formamos parte de esta minoría, porque... Que termina siendo una mayoría. Exactamente, por el hecho de que quizá la participación, hay un déficit de participación en la discusión de los derechos que nos corresponde a todos. Es un poco absurdo, si pongo el ejemplo de la mayoría negra en Sudáfrica, o aquí mismo, si sumamos, lo vamos a ver en el reportaje, los grupos que podrían conformar estas minorías, que se le llame minoría a un grupo, pues que termina siendo la mayoría, porque entonces ya nos vamos a un asunto que no tiene que ver con los números, sino con el ejercicio de derechos. Sí, no, definitivamente, no. Yo creo que el fondo de la discusión de este tema está el reconocimiento de derechos. Y aquí yo quisiera destacar que en la discusión, en la polémica en relación con los derechos, su reconocimiento y su aplicación, desde mi punto de vista se suele abordar la polémica con un enfoque que no da en el blanco para que su concepción, aprobación y aplicación sea efectiva. El blanco que se suele, en México al menos, ubicar para tratar de que estos derechos sean aprobados y aplicados, es que la gente, se dice, tiene que conocer sus derechos para que la autoridad... Exigirlos. Exactamente. A mí me parece que en un Estado de Derecho, el obligado no es el ciudadano, el obligado es la autoridad. La cultura de derechos humanos tiene que alfabetizar primeramente a aquel que está obligado a aplicarlos, que es la autoridad. En los países donde el Estado de Derecho es más efectivo, el ciudadano, como en cualquier país, cotidianamente está interesado más en su sobrevivencia diaria, en su trabajo, en que sus hijos tengan alimentación, en cumplir, digamos, como ciudadano. La carga de la responsabilidad de conocer los derechos no es del ciudadano, sino del Estado. Desde mi punto de vista, Esto es lo que yo estoy obligado a cumplirte. Ahora, cuando estamos hablando, Jorge Alberto, de quienes conforman en este país las minorías, y lo vamos a hablar, y siempre pondré esto de las comillas, porque lo van a ver ustedes, terminan siendo mayorías. ¿Quiénes conforman las minorías en nuestro país y qué pasa con sus derechos, con el ejercicio del derecho de acceso a la educación, a la salud, a la igualdad, etcétera? Vamos con nuestro primer reportaje y regresamos al estudio para platicar con Jorge Alberto González, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Por minoría se entiende a un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un país cuyos miembros poseen características diferentes a las aceptadas por la mayoría y que sobre todo se encuentran en una posición no dominante. Este último es quizá el factor determinante para definir a una minoría. No existe un acuerdo internacional sobre qué grupos constituyen a las minorías. La ONU reconoce desde 1992 dentro de esta categoría a los grupos cuyas particularidades lingüísticas, religiosas, étnicas y culturales son diferentes a las del grueso de la población de un Estado.
Sin embargo, sabemos que no importa tanto el número a veces ni las diferencias. En todas las sociedades, aún en las democracias más desarrolladas, existen grupos en posición de desventaja por su situación económica, por su nivel educativo, por su género, edad o simplemente por sus preferencias, actitudes o gustos. No se trata de infractores de la ley, sino de personas que no corresponden al estándar aprobado por la sociedad. Todos podemos ser minoría en algún momento o geografía, ya que depende de actitudes preconcebidas, responde a estereotipos o atavismos. Por su desventaja y vulnerabilidad, mujeres, ancianos o niños, los que sufren alguna discapacidad, enfermedad o pertenecen a ciertos grupos políticos, los que tienen una orientación o identidad sexual particulares, incluso aquellos que tienen un hábito no bien visto o aceptado por el pensamiento dominante, son susceptibles de formar parte de las minorías. No existe una fórmula para atender en general a las minorías. Cada grupo representa retos específicos. Sin embargo, garantizar los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad, promover la educación multicultural e intercultural y la participación de estos grupos en los procesos de desarrollo son, en definitiva, los mejores pasos a seguir. La promoción y protección de los derechos de las minorías es una exigencia democrática. No se puede aspirar a tener una sociedad equitativa y legal si a alguno de sus miembros se le excluye. vocesdelademocracia@ife.org.mx. Qué bueno que sigue con nosotros en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú y estamos platicando con Jorge Alberto González, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre el tema de las minorías. Es un tema importante porque, como bien se señalaba en el reportaje, todos podemos ser minoría en algún momento porque tiene que ver con el ejercicio de nuestros derechos. Jorge Alberto, Naciones Unidas, ante, digamos, la no coincidencia internacional sobre el tema de quienes conforman la minoría, dice, son aquellos grupos que no pertenecen o no están considerados en el estándar aprobado, en el pensamiento dominante. Es decir, que entonces la minoría tiene que ver con prejuicios, con estereotipos, con, digamos, esto del diferente. ¿Cómo podríamos considerar en el concepto esta manera de no verte como un igual? Bueno, aquí hay que contextualizar históricamente el proceso en el cual los estados, tal como los conocemos actualmente, empezaron a formarse, es decir, a partir prácticamente del Estado moderno, a partir del siglo XIX. A partir del siglo XIX, casi todos los estados, hablando de los estados en general del mundo, pero en particular de América Latina, entramos a un proceso de creación de un Estado independiente después de un largo proceso de colonización, en donde la población estaba prácticamente desunida y la tarea de los estados fue tratar de unificarlos, dándoles una unidad culturalmente hablando. En este sentido... Hacer grupos homogéneos. Exactamente. Pero más forzado que lo que atiende a la realidad. Pues es obvio, fue obvio en el sentido de que las decisiones fueron cupulares, fueron de los líderes, estos nuevos estados que se estaban creando, que decidieron que estos nuevos estados tendrían que tener una identidad propia. Entonces se crearon políticas de homogeneización cultural, en el sentido de que todavía lo vimos hasta el siglo pasado, por ejemplo, cuando se hablaba respecto, por ejemplo, de la población indígena, que estamos hablando de una población que en el siglo XIX y buena parte del XX era población mayoritaria. Por supuesto. ¿No? Pero minoritaria. Entonces, desde la visión de todos somos, digamos, iguales. ¿En qué sentido digo esto? Esta cultura de hacernos todos iguales, de homogeneizar a la sociedad como tal, es aquel que no entre dentro de esa etiqueta, queda fuera. Y resultó que siendo mayoría los indígenas quedan fuera, porque son de grupos étnicos, porque hablan una lengua. Bueno, aquí yo destacaría que una de las banderas principales del liberalismo y la creación del Estado moderno, tal como lo conocemos ahora, fue el principio de igualdad jurídica.
que se justificó históricamente en el siglo XIX, puesto que en la colonia había leyes que crearon los españoles para españoles y leyes que crearon los españoles para los indígenas o las demás castas. Entonces, la reacción a esto fue, vamos a darnos todas nuestras propias normas y las vamos a aplicar sin distinción étnica, cultural, económica y social, que es un principio, me parece a mí, todavía vigente, claro, pero que en la aplicación histórica, para que realmente la igualdad sea real, tiene que considerar que no se puede ser un principio ciego al considerar que no todos somos iguales. Así es. En este sentido, para que la igualdad sea real... la igualdad en la diferencia. Exactamente. Entonces, en ese proceso estamos, no solo en relación con pueblos indígenas, sino también en relación con las mujeres, en relación con los niños, en relación con las personas con capacidades diferentes, en relación con las personas con preferencias sexuales diferentes. Entonces estamos entrando a un punto muy interesante. Si bien lo que se pretendía era una igualdad jurídica, y así lo dice la Constitución, en los hechos estás conformando una minoría. Es decir, en este país, ¿quiénes serían los grupos que conforman las minorías? Es decir, aquellos que ven sus derechos vulnerados, a pesar de que la Constitución dice que que está prohibida la discriminación, que somos iguales ante la ley, etcétera. ¿Qué grupos encuentras tú como minoritarios porque no ejercen plenamente sus derechos en este país? Bueno, aquí está la situación de fondo. Yo soy vulnerable, sea cual sea mi situación económica, cultural, sexual, política, religiosa, si el Estado no me garantiza mis derechos. Ahí yo soy vulnerable, ahí yo soy minoría, en este sentido. Por eso mismo, entonces, el principio de igualdad, para que sea real, debe considerar que independientemente de mi circunstancia económica, social, sexual, religiosa y política, el Estado me debe garantizar mis derechos. La distinción entre, como se ha visualizado en esta etapa de evitar la discriminación por las preferencias sexuales, económicas, religiosas, culturales de las personas, pues no es más que un déficit en la aplicación real del principio de igualdad, que está más allá de mi situación política, económica, social, cultural, porque el Estado es el que me debe garantizar esos derechos independientemente de esa situación. Tenemos, digamos, como, a ver si lo vamos a decir, una doble discriminación, o los discriminados, o las minorías de las minorías. ¿A qué me refiero? Si en este país tenemos como minoría o como grupos con derechos vulnerados, los indígenas, los pobres, los grupos religiosos que no son católicos, los adultos mayores, los discapacitados, los de una orientación sexual distinta, etcétera, etcétera, migrantes. Por cierto que son los grupos que aparecen siempre como los grupos más discriminados en este país, pero tenemos como un doble asunto para resolver. Hay un problema social, que no los ve como iguales, sino como minorías, y un problema del Estado, que no garantice el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Cómo ves estos dos ámbitos? Esta misma vulnerabilidad que tú destacas en relación con este estereotipo de las poblaciones que por hablar de manera diferente, vestir de manera diferente, ser de cierto género, por la edad, por las capacidades que desempeña o no, en realidad me parece a mí que si bien podemos ubicarlas, hablando en el contexto de lo que ya hemos dicho, el respeto a los derechos, en realidad todos somos parte de esta vulnerabilidad. Lo vería así. Por ejemplo, en el artículo 2 de la Constitución se establece que este país es una nación pluricultural. ¿Qué significa ello? Que el Estado está obligado a respetar la diferencia cultural de todos, de todos. Es decir, no solo de los pueblos indígenas,
respetar su derecho a su lengua, respetar su derecho a su propio gobierno, respetar su derecho a su propio derecho, sino también el de los no indígenas y el de los extranjeros que radican en México. Este es el proyecto de nación pluricultural, por ejemplo, que seas minoría o no, el Estado está obligado a respetar. Entonces, así lo vería también el contexto de las personas con preferencias sexuales diferentes, con capacidades diferentes, de preferencias religiosas diferentes. El Estado es el obligado independientemente de dónde se ubique cada persona. Es un derecho individual que cada quien debe ejercer y que el obligado es el Estado a cumplir. ¿Cómo está cumpliendo con su obligación? Y voy a hablar de un grupo que tú has trabajado mucho, con un sector de la población en México muy importante y que tiene, digamos, un no ejercicio de derechos llano y pleno. ¿A qué me refiero? A los grupos indígenas. Jorge Alberto, se dio luego del surgimiento del EZLN, que visualiza el tema del mundo indígena en este país, se da una reforma constitucional muy importante. Hablemos un poco de esa reforma constitucional que tiene que ver con derechos y el día de hoy, ¿qué pasa con los derechos de los pueblos indígenas en este país? Cuando estamos hablando de autodeterminación, ¿a qué nos referimos? ¿Qué pasa con el acceso a la justicia, a la educación, a una vida digna, a un techo, etcétera? Sí. Por ejemplo, en particular hablando de los pueblos indígenas, que ya comentamos que si entramos a este análisis cuantitativo de las poblaciones, pues estábamos hablando en el siglo XIX y buena parte del XX de la población mayoritaria de este país, y que ahora, por las políticas se decía entonces, de mexicanización de los indígenas, pues pasaron a ser minoría, cuantitativamente hablando. Aquí ya no es el debate si son pocos o muchos, aquí el debate está en que sus características culturales y políticas son un valor que necesitamos reconocer, respetar y desarrollar. Este es el punto central. En este sentido, para proteger y desarrollar sus culturas, el principal valor, hablando en contexto de derechos, es el derecho a su libre determinación. Fue una propuesta que cuando se empezó a poner en la mesa de discusión, generada sobre todo a partir, hace 20 años, de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la postura del Estado fue: no, esto no podemos admitirlo, el Estado se va a dividir, se va a balcanizar, se van a crear estadititos, luego entonces no es eso posible. En el 2001, revisando el artículo 2 de la Constitución, se reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. ¿Qué significa eso exactamente, Jorge Alberto? Claro que sí. Libre determinación. Sí. Este es un debate que se tuvo que dar primero a nivel internacional. A nivel internacional, y es un temor fundado, diría yo, de todos los estados, de que sus territorios se dividan y que sus poblaciones se separen, se creen guerras civiles por establecer un derecho que internacionalmente significa eso, independizarse una población, exacto, del resto del estado en donde están. Los pueblos indígenas tuvieron que vencer ese temor para decir: no queremos separarnos del estado donde vivimos. El mismo EZA ha hecho público esto que estoy diciendo cuando se dice: queremos un México donde quepamos todos. Bueno, entonces, a nivel internacional se venció este miedo y se consideró que el derecho a la libre determinación de pueblos indígenas se debía entender no como soberanía, no para pasar a convertirse en estados independientes, sino como autonomías. Es decir, sí libre determinación, sí autonomía al interior de los estados nacionales. Esa es la explicación, la definición, y que consta en la Constitución.
actualmente. Si lo podemos entender sería, los usos y las costumbres de los pueblos indígenas tienen como frontera la ley general, es decir, en la que todos los mexicanos, digamos, tenemos que cumplir una ley general. El uso y la costumbre indígena tiene eso como tope, así sería. Es el contexto, digamos, de que, por poner el ejemplo actual, las entidades federativas, a pesar de que yo, por ejemplo, siendo del estado de Nayarit, y mi acta de nacimiento diga que es el estado libre y soberano de Nayarit, en realidad no es soberano. Exacto. Porque el único soberano es la federación. Es parte de la federación. Es parte de la federación y más bien es autónomo. Con lo que significa que debe respetar las leyes de la federación. Muy bien. A ese nivel, esa es la explicación que se tiene que desarrollar para pueblos indígenas. Su libertad para crear sus propias leyes al interior de sus comunidades, respetando las de la entidad federativa, respetando la federación. Esta es la parte que todavía está por desarrollarse. Ahora, la Constitución es muy clara. ¿Qué pasa con los derechos de los pueblos indígenas? Pasaremos ahora a algunos otros más grupos como parte de la minoría. Pero ¿qué pasa con los derechos de los pueblos indígenas después del cambio constitucional? La aprobación de la norma constitucional del 2001 generó un debate en que ese debate paralizó prácticamente la aplicación de todo ese arsenal jurídico que consta en el artículo 2. Prácticamente, y resumo el debate principal de esta polémica que generó la reforma aprobada. Los zapatistas y los indígenas simpatizantes del EZ consideraron que la reforma aprobada no garantizaba el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, porque en la iniciativa que se presentó se decía que explícitamente que serían considerados como entidades de derecho público, que son, desde mi punto de vista, ese es el sinónimo de el derecho a la libre determinación, que implica que es entidad de derecho público. El legislador en su momento consideró que no era necesario explicitarlo entonces como entidad de derecho público, puesto que se hablaba ya de derecho a la libre determinación que se debería ejercer como autonomía. Sin embargo, ese hueco, esa falta de explicitación que se tenía, se hizo una interpretación en el sentido de que como no se respetó lo que explícitamente se decía, se hizo la interpretación entonces de que no le reconocieron la autonomía, de que no tienen personalidad jurídica, que no son sujetos de derechos. Algo que me parece a mí no es adecuada la interpretación, porque sí los tienen. Ahora, hay minorías dentro de las minorías que terminan siendo mayorías. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de derechos lastimados, ser mujer, ser indígena, ser pobre, pareciera la minoría de la minoría de la minoría si hablamos en términos de ejercicio de derechos, y al mismo tiempo estamos hablando de una enorme mayoría. ¿Qué pasa con la representación de las demandas de personas que tienen discapacidad, que viven en pobreza, que son grupos religiosos no católicos, de los grupos indígenas, de las mujeres en este país, de los adultos mayores? ¿Qué pasa con las políticas públicas que tendrían que estar orientadas para resolver problemas específicos? El punto es central. Las políticas públicas se generan en un Estado de Derecho en los órganos legislativos. Ahí es donde se discuten las políticas públicas a implementar. Y para ello, como también mencionaste, la representación de aquellos a los que van dirigidos deberían estar ahí. Yo creo que en el caso de las mujeres, por ejemplo, la reciente reforma para que el 50% de los candidatos en las próximas elecciones sean mujeres, esto ya nadie lo discute.
ya nadie se va a oponer. Este es un proceso que, como todo proceso, toma tiempo, es decir, la toma de conciencia para ir avanzando. Cuando yo digo, por ejemplo, que en ese sentido, entonces, la representación política a nivel local y federal también debe tener sus cuotas étnicas, indígenas. Y de discapacitados, y de migrantes, y de etcétera. Yo estaría de acuerdo, yo estoy de acuerdo en eso también. Es decir, porque sí se les menciona a la hora de la campaña, pero a la hora de la política pública y a la hora de la representación pareciera que no existen grupos completos. Yo estoy de acuerdo con ello, porque son las voces que tienen que ser escuchadas ahí donde deben ser escuchadas. En este sentido, precisamente hablando de la reforma indígena del 2001, otra de las causas por las cuales se retiran los zapatistas es que la iniciativa se había considerado la redistritación a nivel local y federal para que tuvieran representantes electos por los propios pueblos sin pasar por los partidos políticos en los congresos locales y en el Congreso Federal. Quedó como uno de los grandes pendientes. Esto no se respetó. Esto me parece está pendiente. Si se quiere retomar la reforma indígena, que me parece a mí debe retomarse, para que estas voces de los pueblos indígenas, en este caso, sean escuchadas y sí, en el contexto me parece a mí que no se opone a que un indígena pueda participar en partidos políticos, es su derecho, individualmente hablando, pero en lo colectivo sí me parece que sería una modalidad, yo diría revolucionaria, necesaria, de que en lo colectivo el pueblo indígena tuviera su derecho a tener representantes electos por los mismos pueblos en los congresos locales y federales. A falta de esto, y ya se está planteando a nivel teórico, de crear parlamentos indígenas. Es decir, tenemos todo un desafío en términos de representación y por ello, ante estas voces que deberían ser escuchadas pero que no lo son, en los últimos años hemos visto cómo ha crecido el número de organizaciones no gubernamentales en nuestro país que tienen también un papel muy importante en la democracia, porque es la sociedad civil organizada que está empujando, exigiendo, clamando por los derechos de estos grupos, insisto, entre comillas, minoritarios. Vamos a nuestro siguiente reportaje, Jorge Alberto, para ver cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales, que es decir, son grupos de ciudadanos que se organizan presionando para la realización, para que se hagan políticas públicas muy concretas para grupos que tienen sus derechos vulnerados. Vamos al segundo reportaje y regresamos. vocesdelademocracia@ife.org.mx. Nunca dudes de que un pequeño grupo de individuos cambie el mundo. En realidad son los únicos que lo han logrado. Margaret Meade. En las últimas décadas la participación ciudadana ha vivido profundos cambios, de entre los que destacan la intervención y crecimiento de las organizaciones civiles, conocidas comúnmente como organizaciones no gubernamentales u ONGs por sus siglas. Hoy la vida político-social no se entiende sin estos grupos. La sociedad civil organizada y la acción voluntaria están fuertemente ligados con la preservación de los derechos y son para muchos el detonante del crecimiento democrático, pues la democracia se forjaba alrededor de la participación social. Cuando la sociedad civil es capaz de organizarse para bien, los logros suelen ser impresionantes, ya que la participación activa de los individuos logra muchas veces cambios reales y positivos más allá de la intervención de los gobiernos y estados. Las organizaciones no gubernamentales, llamadas también el tercer sector, son personas que se han reunido para defender la democracia y los derechos humanos, para luchar por un mundo más equitativo, por un ambiente sano o simplemente para mejorar la calidad de vida de sus vecindarios o comunidades. Creadas al margen de los partidos y agrupaciones políticas, sus tareas se enfocan principalmente a la representación y defensa de intereses y derechos específicos, y han venido creciendo tanto en número como en funciones e influencia dentro del sistema político mexicano. Las ONGs son parte del escenario político e influyentes actores en la obra de la democratización mexicana.
ya que punto esencial de la vida cívica en las democracias es que sociedad civil y Estado establezcan las condiciones para que la participación ciudadana sea legal, pacífica, libre y representativa. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Estamos platicando con Jorge Alberto González, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre el tema de las minorías y ahora particularmente sobre el esfuerzo de la sociedad que ya organizada y convertida en una ONG. ¿Cómo evaluarías su trabajo? Es decir, es una especie de, como tú no lo haces, Estado, lo voy a impulsar yo, algo así. Así es. Desde mi punto de vista, las ONGs se adelantaron a lo que ahora llamamos grupos de autodefensa. Le están diciendo al Estado, esta obligación que tú tienes de respetar los derechos, si no lo haces, lo hago yo. Pero obviamente las ONG es un grupo de autodefensa pacífico, sin armas, por la vía institucional, que impulsa aquello que, o trata de sustituir aquello en lo que el Estado está siendo deficiente, omiso, que es el respeto a los derechos. En este sentido, no deberían justificar su existencia ni estos grupos de autodefensa legales, pacíficos, llamadas ONGs, ni los grupos de autodefensa que por la vía armada también buscan que sus derechos sean respetados ante un Estado omiso. En este sentido, el centro para que esta sociedad civil se dedique a sus tareas normales de estudio, de desarrollo profesional, y no ande sustituyendo las funciones que el Estado debe cumplir. El punto es entonces que el Estado debe ser eficiente en sus funciones. Ante el número de ONGs que hemos visto en los últimos años, nos damos cuenta que no es así. Es decir, encontramos organización civil para muchos propósitos, para el ejercicio de derechos de muchos grupos que hoy no pueden ejercer plenamente sus derechos. ¿Tú consideras, si hacemos un diagnóstico del trabajo de las ONGs, que ha mejorado, que han logrado impulsar políticas públicas a favor de los grupos minoritarios? Definitivamente sí. Te menciono solo un ejemplo, reconocido públicamente, el impulso a los llamados ahora juicios orales. Viene también impulsada por ONGs que han visto la necesidad de que en los juicios en donde las personas, para garantizar sus derechos a un proceso legal justo, equitativo, expedito, se tenga que agilizar la función judicial. Buena parte de estas propuestas han venido de las ONGs. En ese sentido, me parece a mí positivo. Obviamente hay un impulso positivo en su funcionamiento. O vimos, por ejemplo, una actuación importante de ONGs en el tema de educación. En cuanto, o digamos, cuánto de la reforma se debe al impulso de organizaciones pro educación para que hoy en la Constitución el derecho a la educación esté vinculado con su calidad, Jorge Alberto. Definitivamente, los llamados, por ejemplo, observatorios, ¿no? De derechos humanos en términos amplios, son positivos. Definitivamente, me parece a mí, sobre todo porque la discusión en el seno de los partidos políticos, que debería ser algo visto como algo natural y normal, pues obviamente buscan que sus intereses sean impulsados, pero las ONGs, los observatorios, en términos generales son apolíticos o deberían serlo. En este sentido, las propuestas
siempre en general son bien vistas porque buscan mejorar la situación sobre todo de la aplicación de los derechos humanos y en particular, bueno, como mencionas, por ejemplo, de la educación. Esto nos lo deberíamos ver como algo normal y natural en una democracia, que todos contribuyamos con nuestro granito de arena a la discusión de los temas que se estén discutiendo. Por ejemplo, ahora la tan debatida reforma educativa. Ya se abre un espacio de consulta para proponer mejoras al modelo educativo. Yo creo que hay que participar. Yo espero que esta generación de ideas puedan materializarse en una mejora precisamente de la educación. Entonces, está abierto a académicos, a la sociedad civil, espero que sea muy rica. Y de hecho, ¿cómo podríamos hacer un diagnóstico justo de la calidad de una democracia y la participación de su sociedad a través de ONGs, Jorge Alberto? A ver, yo quisiera ir al fondo de lo que considero necesario, sin demeritar la necesidad por el derecho a la libertad que tiene un ciudadano de expresarse y organizarse, sin demeritar ese derecho, pero sí considero que el fondo o la causa para que este ciudadano tome esa iniciativa está en que el Estado es ineficiente en sus funciones. Entonces busca sustituir esa deficiencia. En este sentido, te pongo un ejemplo. Yo estuve en noviembre en Bolivia. Una de las principales críticas a los estados, a los gobiernos, es que ellos no aplican los derechos y por lo tanto necesitamos gobiernos que sí los apliquen. En el caso de Bolivia, se podría considerar que un gobierno popular, sobre todo de origen indígena, como el de Evo Morales, iba a canalizar, iba a aplicar, iba a ser eficiente la aplicación de los derechos, y no ha sido así. ¿Cuál ha sido cuál es desde mi punto de vista la causa? ¿El liderazgo cuenta? Por supuesto que sí. Pero este liderazgo debe considerar que si no moderniza los aparatos administrativos que aplican las políticas públicas, todo va a quedar en teoría, en letra muerta las normas y leyes. O sea, son los hilos los que no permiten, aunque hay un buen liderazgo, que digamos pueda ser un gobierno mucho más justo, que sea un gobierno que aplique la ley. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está la orden y la intención, pero es lo de abajo lo que no funciona. Este señor que está sentado del otro lado del escritorio, el juez, el Ministerio Público. Exactamente. Y en las oficinas públicas en general, en la administración pública, no solo en los poderes judiciales, sino también en la administración pública en general, esos donde están encargados de aplicar los derechos, si no tienen la capacitación, la actualización, un salario justo, la maquinaria no va a arrancar, no va a ser eficiente. El liderazgo debe tomar en cuenta eso, que el aparato de gobierno debe estar al servicio de una administración pública eficiente, independientemente de la ideología política que gobierne. Para ello, me parece a mí, no ha sido tan eficiente todavía el servicio civil de carrera, en donde el ingreso, la promoción de un servidor público no esté en manos del clientelismo político, del amiguismo, sino de los méritos. Que cualquiera que va a ingresar al servicio civil de carrera, a la administración pública, sea local o federal, sea a través de un concurso de oposición. Y que pueda ir escalando en función de sus méritos. Es decir, estamos hablando de corrupción, amiguismo y demás, que son temas que afectan también a México. Es decir, cuando estamos hablando del mundo jurídico y estamos hablando de derechos, parece un mundo muy distinto al de la realidad. ¿Qué lo entorpece en el caso de México, quizá como en el de Bolivia?
por buenas intenciones que hubiere, tenemos un problema de corrupción, de no aplicación de la ley. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un médico le cierra la puerta a una mujer indígena o no, que está a punto de dar a luz y que la obliga a que tenga a su hijo afuera de las instalaciones de ese hospital y no pasa nada y nadie paga por haber cerrado esa puerta y haber impedido el acceso al derecho a la salud, bueno, eso está afectando independientemente de lo que diga la ley, que no se aplique, ¿sí me entiendes? Sí. A ver, para mí en este caso, estamos hablando, creo yo, de que un servicio público, sea de salud, de educación, de servicio de procuración y administración de justicia, o sea, todo aquel funcionario, todo aquel empleado que recibe un salario público, en general debe ser un profesionista. Uh-huh. ¿Dónde se generan los profesionistas? En las universidades, en los centros escolares. Este médico que tú mencionas, si yo me pregunto, ¿dónde está su ética y su formación recibida, se entiende, en los centros educativos? ¿Acaso no se le dio esta formación ética y profesional para actuar como debió haber actuado y no como dices que actuó? Uh-huh. Entonces, desde mi punto de vista, otra de las causas que hay que tocar, aparte de la modernización, actualización, un servicio civil de carrera eficiente de la administración pública en general, entendida también Poder Judicial, está en que esos profesionistas que van a acceder a esos concursos estén bien formados, profesional y éticamente, en las universidades, en los centros educativos. Ahí también nos falta, en todo caso preguntarnos por qué estos profesionistas no son eficientes, no son éticamente responsables. ¿Y quién está sentado ahí y quién no? Quizás en la calle, sin trabajo, esté ese profesional y el cuate del amigo del señor político es el que está sentado tomando decisiones fundamentales en términos de derechos. A manera de conclusión sobre este programa que tiene que ver con este esfuerzo de la sociedad que se organiza para presionar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, es decir, las ONGs, tienen un aprecio, como tú bien comentabas, por parte de los ciudadanos. Le preguntamos a algunos de nuestros ciudadanos precisamente eso, cómo evalúan el trabajo de las ONGs en este país. Y esto respondieron. @ig.org.mx. Se hacen muchos esfuerzos, realmente. Falta un poco de apoyo por parte también de la sociedad, porque a veces por desconocimiento no sabemos qué podemos hacer como sociedad, como unión. El trabajo de la sociedad civil organizada es un muy buen puente para poderse contactar con aquellos brazos del gobierno encargados de dar satisfacción a las demandas ciudadanas, y ese gran puente que se está fortaleciendo es el trabajo de la sociedad civil, y si la organizamos en torno a grupos que defiendan determinadas causas, no hay mejor manera de lograr un progreso como sociedad que organizándonos. Pues me parece que es poco visible en esta sociedad mexicana, pues no somos conscientes de las muchas minorías que hay, estamos tan sumergidos en nuestra cotidianidad que no nos damos cuenta de las minorías y las hacemos de menos. Entonces en este caso la sociedad civil, digamos, no está capacitada y no tiene conciencia de las minorías y no las respeta. Me parece que debería de incrementarse, que la sociedad civil debería de trabajar más por los derechos de las minorías y representar a los grupos de las minorías se vieran auténticamente representados, y que la sociedad civil debería trabajar para ello. Yo creo que la acción civil ahorita está tratando de manifestarse, aunque eso no asegura que vayan a tener un éxito. El trabajo de la sociedad civil. Muchas veces creo que la propia sociedad civil ignora a estas minorías y hasta que pasan cosas, hechos que hacen que volteen hacia allá, lo dejan pasar. De hecho, muchas veces creo que hasta la sociedad civil no se compromete con estos grupos e incluso también son parte de que esos grupos sigan siendo considerados como minorías en lugar de que se les considere de una manera par al resto de la sociedad. Pues algunos lo realizan realmente por intereses hacia las minorías, tal y como se dice, pero hay otros que solo lo hacen como por interés propio o para quedar bien.
te parecen algunas de nuestras respuestas? Jorge Alberto González es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos dice, por ejemplo, una de las personas que respondió, una de las chicas, dice, bueno, es que la propia sociedad civil no está comprometida. En fin, ¿qué diagnóstico haces de los comentarios ciudadanos sobre el trabajo de las ONGs? El hecho de que las opiniones que se mencionaron nos hagan ver que sea la sociedad civil la responsable de que no sean visibles o no veamos a estas minorías, me parece a mí que la causa de que no los veamos es nuestra educación que hemos recibido. Por ejemplo, en relación de por qué no vemos a los indígenas. Porque si tú revisas los libros de historia que estudiamos a nivel escolar, en nuestra formación, los indígenas desaparecen con la conquista. ¿No? Entonces, se convierten en estampas. Y los actuales son o han sido considerados pueblos, minorías, culturas en vías de extinción, pueblos atrasados. Obviamente, la mentalidad del siglo XXI, para eso hubo desafortunadamente un levantamiento armado en Chiapas, fue para decirnos, aquí estamos. Vivos, seamos pocos o muchos. Es decir, que el propio Estado podría promover, admire usted a los indígenas, pero en las estampas, en los museos o en algún monumento, pero a los indígenas vivos, estos indígenas de carne y hueso, pues no existen. Es decir, el propio Estado, vía la educación, alimenta pues la existencia de esa minoría mayoría. Exactamente, así ha sido, pero yo sí creo que las bases están para que esta mentalidad cambie. Va muy lento, son procesos, ya hablamos de los derechos de las mujeres, y yo creo que los derechos de los indígenas, en perspectiva histórica, se ha logrado mucho, pero nos falta también, sobre todo, su aplicación real. En este sentido, a mí me parece que un Estado eficiente, vuelta otra vez a un Estado eficiente, tendrá que, a nivel federal y local, impulsar esta visibilidad de los pueblos indígenas, porque es un proceso, a fin de cuentas, en este caso, de hacerlos visibles, ciertamente, revalorizando su cultura. Para ello necesitamos, sí, un Estado eficiente. A manera de conclusión, Jorge Alberto, yo te pediría, para que realmente la democracia mexicana sea una democracia de calidad, ¿cuál es un indicador que el número de minorías, mayorías cada vez sea menos? Porque si sumamos, insisto, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, etcétera, somos la mayoría de la población los que estamos excluidos y que tenemos nuestros derechos, digamos, lastimados. ¿Cómo podemos hablar de un país en el que eso cambie, en el que los derechos realmente se puedan ejercer de manera plena? Que hablemos cada vez menos de minorías, mayorías. Yo me permitiría hacer una comparación para tratar de responder a tu pregunta. La importancia del levantamiento armado en Chiapas en cuanto a considerar que se hizo una toma de municipios por la vía armada, el impacto de esa acción bélica ha sido, desde mi punto de vista, la toma de conciencia sobre la existencia de la exclusión histórica que han sufrido los pueblos indígenas y que por lo tanto se necesitan que sus derechos sean garantizados. Aplicado este símil o este ejemplo al genérico de grupos en la sociedad civil mexicana, que también sus derechos no han sido tomados en cuenta en sus particularidades, porque hay una lectura, pero también debido a la formación en el caso del abogado, de que el principio de que todos somos iguales ante la ley
y que no debe hacer en este caso distinciones, bueno, fue un principio que se justificó en el siglo XIX, reacción a la aplicación de una ley hecha por unos cuantos para aquellas poblaciones que buscaban proteger, que eran los españoles, y a las otras que buscaban dominar, que eran los indígenas. Bueno, ahora el principio de igualdad jurídica, y me parece a mí, ese es el desafío, es que la especificidad cultural, religiosa, política, de capacidades diferentes, de género y de edad, no son privilegios, porque a veces la sociedad civil tiene una interpretación, en particular cuando se habla de derechos de pueblos indígenas, que son privilegios o que son cotos de poder para resguardar feudos. Y yo les digo, cuando escucho eso, ¿por qué no se dice eso cuando se busca discutir derechos de niños, de mujeres, ¿no? O sea, esas diversidades de edad, de género, de capacidades diferentes, de religiosas, también deben ser entendidas para las diferencias culturales. No son privilegios. Son derechos. Son derechos que el reto y el desafío del siglo XXI es que la igualdad jurídica debe desarrollarse respetando la diversidad. Igualdad, respetando la diversidad. Con eso concluimos. Te agradezco mucho, Jorge Alberto González, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Gracias por estar aquí. Jorge Alberto, gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.